en otro país, cuando lo que tendríamos que estar esperando es que lo deporten para juzgarlo por los delitos que cometió aquí. Esa es elusión legal y es parte de esta maraña. Entonces, si nosotros seguimos poniéndole sistemas al asunto del Sistema Nacional Anticorrupción, vamos a terminar enredándolo de tal manera que el Sistema Nacional Anticorrupción va a generar corrupción. Porque si ustedes se han dado cuenta, cuando queremos acabar con la corrupción, lo que hay que hacer es desregular y simplificar. Si tú le dices, son estos 3 requisitos con los que debes de cumplir para hacer tu trámite, y cumple, ¿qué pasa? Pues hacerle el trámite. Pero si le pones 150 requisitos, pues evidentemente lo que están proponiendo es que no cumplas. Y el incentivo, en lugar de ser un incentivo para hacer las cosas bien, es un incentivo para hacer las cosas mal. Y yo creo que tenemos que cambiar esa visión. Por eso el Sistema Nacional de Fiscalización, amarrado a estos 3 sistemas, tendría o nos daría como resultado la integridad. Así le llamamos integridad. Yo sé que son muchas cosas, pero estamos interactuando. Hace rato platicábamos. De repente la Ley General de Contabilidad Gubernamental se contrapone con algunas disposiciones o normas internas de las instituciones. Y el dilema es, ¿a quién le hacemos caso? La ley me dice esto, la norma me dice esto. Y no coinciden. Evidentemente, si nos fuéramos a la razón jurídica, la norma mayor está por encima de las disposiciones menores. Nada más que cuando haces eso, resulta que te sancionan porque no cumpliste con la norma menor, ¿sí? Entonces estás en un dilema. Entonces, parte de la armonización, parte de que se cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, va a depender en mucho desde qué punto de vista lo estás viendo. ¿Eres borracho o eres cantinero? Porque si eres borracho lo ves de una forma, y si eres cantinero lo estás viendo de otra. Eso es parte de la simplificación y de la desregulación que tendríamos que hacer. Pero para no meternos más en este asunto, la idea es, estamos avanzando, a lo mejor no de la manera que quisiéramos. Ya veíamos 20 entidades federativas que tienen su Consejo de Armonización Contable Estatal, 6 que cumplen al 100% o ya adoptaron las disposiciones, otros que no lo han hecho. ¿Qué podemos hacer en el corto plazo? Pues simple y sencillamente, y aprovechando que estamos en el colegio, tenemos que empujar. Y tenemos que empujar para realizar dos cositas básicas. Uno, que las personas que manejan la contabilidad de los municipios estén capacitadas para llevarla a cabo. Se oye bien simple. El problema es cómo le hacemos, cómo le metemos dinero para que esas personas estén capacitadas y puedan realizar su trabajo adecuadamente. Y luego, el otro elemento, cómo les damos las herramientas que necesitan para que esa contabilidad gubernamental esté en línea. ¿Y cómo alineamos todo eso? Entonces, aprovechando que estamos en el colegio de contadores, yo creo que hay que hacer presión para que haya mayor capacitación, porque es a ustedes, a los miembros del Colegio de Contadores, a los que les corresponde ser la punta de lanza en la capacitación de la contabilidad gubernamental, en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Hay que hacer cada uno de nosotros la tarea, y una de esas tareas es la capacitación. Y si vemos las cifras de las que hablábamos hace rato, o sea, haber capacitado 4.194 funcionarios, pues no es nada, porque ni siquiera nos da de a uno por municipio. Y nada más estamos hablando del gobierno municipal. Estamos dejando fuera el gobierno estatal, estamos dejando fuera las secretarías estatales, estamos dejando fuera los órganos autónomos, estamos dejando fuera el poder legislativo, el poder judicial. O sea, 4.000 personas capacitadas no significa nada ante este gran reto. Pero además, solo de 28
entidades, o sea, quiere decir que hay 4 que ni siquiera han capacitado a una sola persona. Y lo que se destina son 1,870 pesos para esa capacitación personal. Y la verdad es que cuando uno quiere meterse al asunto de la capacitación, hay que irse a la provisión para la armonización contable. Y entonces, para acceder a los recursos, y me voy a permitir leerlo porque es medio complicado, incluso hasta para leerlo. El Poder Ejecutivo de las entidades federativas, las entidades superiores de fiscalización de la entidad federativa, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas o la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC, debieron establecer el calendario de las acciones para la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y suscribir un convenio para el uso y destino de los recursos previstos en el PEF respecto a la capacitación, profesionalización de la administración contable con el titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y secretario técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable. Eso se tenía que haber hecho para acceder a los recursos de capacitación. Y les daban, creo, como 14 días, o se sigue haciendo. Entonces, ya desde aquí dicen, bueno, ¿queremos capacitar o no queremos capacitar? ¿No? Porque para una capacitación, tener todo este asunto burocrático, pues como que nos cuesta trabajo. Y si no se facilitan las cosas, pues todavía nos va a costar más. Miren, otro de los tramos de lo que estamos platicando, el Poder Ejecutivo de las entidades federativas y las entidades de fiscalización superior de la entidad federativa deberán remitir a más tardar el 15 de marzo de 2017, o sea, ya se pasó, una solicitud conjunta debidamente signada por los responsables de ambas áreas, la cual deberá contener el plan de trabajo elaborado de manera coordinada conforme al formato que se establezca, así como las fechas, compromisos y las tareas o proyectos a realizar para la implementación de la armonización contable, señalando de manera específica quién será el responsable de la ejecución de los recursos. Y para esto les daban unos cuantos días, 12 días para ser exactos. Entonces la idea, ahorita que estamos viendo el avance de la armonización contable, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su aplicación, es que vamos a poder romper con esa inercia o vamos a poder responder la pregunta de queremos que se hagan las cosas o que no se hagan. Porque si quisiéramos hacerlas, de entrada les etiquetamos a los municipios una cantidad para armonización contable y entonces sí que justifiquen en qué van a aplicar ese recurso. Aquí primero damos 150,000 explicaciones y después vemos si nos dan el recurso, si es que cumplimos con los requisitos. Pero miren, más allá de eso, ustedes son especialistas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, más allá de eso, más allá de decirles cuáles han sido los pasos, qué se ha hecho bien, quiénes cumplen con todos los reportes de los que se hablaba, más allá de eso, lo que nosotros queríamos es simple y sencillamente llamar su atención respecto a por qué no se ha concluido el proceso de armonización contable después de casi 10 años. Uno de los principales ingredientes es la voluntad, otro de los ingredientes es la falta de interés, otro más es que estamos acostumbrados a hacer y tomar decisiones y acciones que simple y sencillamente se convierten en inerciales. Y les voy a poner un ejemplo. Un día me tocó revisar un programa anual de adquisiciones de una delegación política. Y entonces llegamos. ¿Me puedes mostrar tu programa anual de adquisición? Sí, cómo no. Me lo muestran y algo que me llamó la atención es un asunto que querían comprar válvulas check para tomas de agua potable.
Sí han visto los registros de agua potable que hay en algunas calles. Las válvulas son las llaves, unas llaves grandísimas. Y entonces, la primera pregunta que les hice es, ¿cuántos registros tenemos en en esta delegación, en este municipio? Me dicen, pues, alrededor de 25. ¿Cuántas válvulas hay en cada registro? 4. Bueno, pues necesitas 100. ¿Por qué estás pidiendo 360? Se descomponen muy rápido, se echan a perder. No, es que el año pasado compramos 320 y ahora le agregamos la inflación y entonces nos da 360. Sí, les da risa, pero es verdad. Y entonces, pues me espanté. A ver, ¿cada cuándo las cambias? No, pues duran 3 años. ¿Y dónde tienes las válvulas? Entonces me llevaron, no me lo van a creer, pero era un almacén más grande, el doble de esto, de donde estamos ahorita, lleno. Por hacer las cosas inerciales. Y entonces digo, empiezo a ver el programa nacional de adquisiciones, limpiatipos. No eran chavos que limpiaban, no, limpiatipos, o sea, los que nos tocó usar máquinas de escribir que tenían tipo, o letras de metal, usábamos algo como que se llamaba como plastilina para limpiarlos, para que la letra saliera clarita, ¿cierto? Hojas de papel carbón, hojas en forma continua. Y entonces cuando llegamos al IMSS y ves que compraron un equipo de rayos X que hace 20 años que estuvo descontinuado ya, pues sí lo crees. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacaron los datos? Pues de la inercia. ¿Y saben por qué pasó esto? Porque el que elabora el presupuesto, el programa operativo anual, es el auxiliar del auxiliar del auxiliar del auxiliar. Esto es, el que cada año lo hace. Y al que nadie capacita, y al que nadie le platica que existe una nueva ley, que se están modernizando las cosas. Entonces, no nada más es voluntad. Y eso nosotros lo consideramos corrupción, porque es una falta de atención que hace que los recursos públicos se desvíen, a lo mejor no malintencionadamente, pero se desvían los recursos públicos y no se aplican en lo que se tienen que aplicar. Entonces, si estamos viendo que la corrupción es uno de los principales problemas que aqueja al país, pues también tenemos dudas, ¿no? ¿Cuáles serían estas dudas? ¿Estamos condenados a aceptar la corrupción? O sea, ¿de verdad queremos vivir en esa ola llamada corrupción? Y si la respuesta es no, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Están diseñadas nuestras instituciones de fiscalización para evitar la corrupción o para tolerarla? Ya les puse el ejemplo de lo que me dijo el señor Auditor Nacional de Noruega. Entonces, esas instituciones donde parece que todo va a cambiar, pero al final de cuentas se queda como está. ¿Y qué es lo más grave de lo que tenemos aquí? En realidad la armonización contable ha cumplido con ese papel de garante de la lucha anticorrupción. A lo mejor no al 100%, pero yo sí quiero decirles que este año me sorprendió. Ahora sí, como decían los de TV Azteca cuando venía el Mundial, los vamos a apantallar, ahora sí me apantallaron. Porque es la primera vez que vemos una serie de denuncias bien fundamentadas sobre servidores públicos que no cumplieron con sus actividades. Y yo creo que parte de ese resultado tiene que ver con el poco avance que tenemos en la aplicación de la Ley General de Contabilidad